señores jefes y oficiales, señoras y señores, queridos socios y director de honor, muchas gracias por su asistencia a este acto que desarrolla un aspecto muy interesante de la aviación dentro del ciclo que conmemora el centenario de la aviación en Canarias, que culmina, y nunca mejor dicho, el próximo martes, día 30 de abril de 2013. Hoy, el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, don Javier Salto Martínez Avial, va a tratar de la aviación militar en Canarias. Probablemente es uno de los más cualificados para hacerlo, por su importante posición en la estructura de la defensa y la seguridad de este archipiélago y por su larga y profunda vinculación con la sociedad canaria, que lo hace particularmente receptivo a la historia militar de la Fuerza Aérea Española. Por cierto, no quiero dejar de mencionar aquí y ahora que el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Centenario, el coronel don Manuel Ramos, publicó una historia de la aviación militar en Canarias que editó la Real Sociedad Económica en 2010. La colaboración del Ejército del Aire en la organización del Centenario de la Aviación ha sido fundamental. En un contexto de crisis económica aguda como el que atravesamos desde hace 5 años, las administraciones públicas no están dispuestas a gastar los escasos euros susceptibles de usos alternativos en celebraciones, incluso celebraciones austeras como la nuestra, que siempre lo pretendió ser desde el principio. Pero algunos confundieron austeridad financiera con inhibición e indiferencia política y cultural ante nada menos que un factor determinante de la economía turística canaria. Pues bien, la ayuda y el apoyo prestado para superar estas actitudes erróneas que ya quedan atrás por el general don Eugenio Ferrer y por el general don Javier Salto han sido decisivas. Ambos nos han apoyado con prudencia y a la postre eficacia, y quiero que quede patente nuestro agradecimiento. Tiene la palabra el coronel don Manuel Ramos Almera. Ilustrísimo señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, excelentísimo señor general jefe del Mando Aéreo de Canarias, excelentísimas y dignísimas autoridades, señoras, señores, amigos del país. Cualquier acto del centenario en el que participo directamente, como en las distintas presentaciones que he llevado a cabo, ha sido un inmenso placer para mí tener la oportunidad de estar en contacto con un público amable y partícipe de cada una de las actividades de nuestra historia aeronáutica, que en definitiva es parte de la historia de Canarias, al margen de llevar al conocimiento general los distintos aspectos de la persona presentada. En esta ocasión, a todo ello se une la alegría y también satisfacción de presentar a un compañero que ha alcanzado las máximas cotas en su carrera. Hace una treintena de años, más jóvenes todos, de seguro que hemos coincidido en una de esas misiones en la que había que perseguir a un objeto enemigo y abatirlo. Él al mando de un F-5 o un F-1 y yo tras una de aquellas pantallas casi artesanales, pero que hacían o hacíamos las misiones cumplidamente. ¿Cuán rápido ha pasado este tiempo? ¿Cuán rápido pasaron aquella veintena de años que aquí laboraste? De ahí que fuera fácil encontrar un lema para nuestro centenario. 100 años han pasado volando. Porque el tiempo se nos escapa como hilillos de agua entre los dedos y apenas nos damos cuenta. Pero atrás queda lo importante, ese trabajo del día a día, que en definitiva es lo que consolida y fortalece la misión encomendada. No quisiera hacerte, mi general, una presentación en la que de seguido refiera todos tus hechos, todos tus méritos, viajes, cursos, destinos, reconocimientos, horas de vuelo, misiones aquí y allá, que estuviste en Massville, Alabama, que te diplomaste en Estado Mayor en España y en Estados Unidos, que trabajaste en Nápoles en el marco de la OTAN y que te destinaron a Múnich por 3 años y ya en la tierra patria fuiste jefe del ala 11 y de la base aérea de Morón, desarrollando las misiones de un coronel que junto a las de capitán, para muchos de nosotros, consideramos son los más bonitos rangos de la milicia.
Ya de general fuiste nombrado jefe del programa Eco Fostro 2000, el cual llegaste a volar, y el Airbus militar, los dos más importantes medios aéreos actuales. Cuando en 2011 ascendiste a general de división, fuiste nombrado director del sistema de armas y a tenor de tu experiencia en el programa anteriormente citado, se te designó como representante español en los comités de dirección de dichos programas internacionales. Dejo aquí ya este recorrido denso e intenso de un militar en plena actividad. Desearía brevemente indicar que esos años que pasaste en Canarias en el 464 Escuadrón y más tarde en el 462, donde también ejerciste como instructor, y finalmente en el Estado Mayor del Cuartel General del Mando que ahora ejerce como máxima autoridad aérea en Canarias, esos años, digo, casi una veintena, forman parte del centenario que estamos celebrando. Una celebración global que marca la aviación civil, militar y deportiva, pues aquel aeroplano diminuto que voló hace 100 años en Guanarteme inició la era de nuestra aviación en Canarias. De modo que si la historia la conforman los hechos humanos, esos 20 años en Canarias ejerciendo como aviador y ahora como responsable de nuestra aviación militar, te hacen ser protagonista de esta nuestra historia aeronáutica, y ese protagonismo se ha de unir al de todos los que formamos parte de esta gran familia de la aviación, cuya importancia en Canarias nunca será bien ponderada. El teniente Salto, aquel día de julio de 1978, cuando entre sus familiares, amigos y compañeros era felicitado tras recibir su despacho, pensó, aunque solo fuera un momento, que su vida militar estaría afincada en Canarias 35 años después, y precisamente en esta situación. En alguna ocasión te he oído decir que todo componente de nuestras Fuerzas Armadas tiene la oportunidad de llegar a lo más alto. Y en tu caso decías que sentías la enorme satisfacción y orgullo de haberlo conseguido y encontrarte en estas tierras a las que llegaste joven y fuertemente ilusionado. No sé, quizás sea por todo ello, o quizás porque siempre has captado la importancia y la significación de este centenario. El caso es que desde que te planteamos la ilusión de nuestro programa, lo tomaste como cosa tuya y las cosas más difíciles fueron saliendo. Llegado al día de hoy, nos parece mentira todo lo que hemos conseguido y lo que vendrá. Y vendrá la especial colaboración de nuestro Ejército del Aire, que apoyando la idea y promoviéndola desde aquí, nuestro Estado Mayor la hizo suya y dio prioridad a Canarias. Como sociedad civil, agradecemos esa participación, que sin ella todo hubiera sido distinto. En esta presentación había que decir esto, pues al fin y al cabo forma parte también de tu bagaje y en definitiva ha sido y está siendo una ardua labor de preparación de cada uno de los aspectos a desarrollar por la parte militar, al margen del apoyo y colaboración en cuanto a solicitudes hemos recabado. Siento que no haya sido una presentación al uso, así ha salido esta, del corazón al aire. La aviación militar en Canarias, historia y sociedad, una historia que nos dirá que fueron militares los que activaron y desarrollaron los principios de nuestra crónica aeronáutica. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, compañeros, queridos amigos, de todo ante este público, viendo aquí a Monseñor ya me rompe un poco los esquemas, ¿no? De todo. Pero muchas gracias a todos por venir. Luego lo diré también, pero también muchas gracias fuera del protocolo y de tal al presidente, al director de la Real Sociedad Académica por las palabras que ha dicho. Pero como digo, fuera del protocolo, quiero decir que el hablar bien de la profesión militar, y en el caso del Ejército del Aire, el hablar bien del Ejército del Aire es nuestra obligación y nuestra misión. Lo que no es obligación ni misión es el hablar bien de la aeronáutica de la Real Sociedad Económica. O sea que los que estamos agradecidos somos el Ejército del Aire a la Real Sociedad Económica, y no al revés, como has dicho. En primer lugar, y ya entrando en el trabajo que se me encomienda, quiero dar las gracias al coronel Ramos por la presentación que ha hecho de mi persona.
presentación que a mi padre le encantaría y mi madre se la creería, pero que la verdad no es más que el resultado de más de 40 años de vocación aeronáutica dedicados al Ejército del Aire, y en los que he tenido la suerte de tener una mujer que siempre me ha acompañado y me ha apoyado en todo, y de estar siempre rodeado de magníficos compañeros que son los que me han aupado hasta este puesto. Y si el ser jefe del Mando Aéreo de Canarias es uno de los mayores motivos de orgullo y satisfacción que puede tener cualquier oficial del Ejército del Aire, lo es mucho más para alguien que ha hecho la mayor parte de su carrera en esta isla y que se ve representada por cualquiera de los miembros que en el día de hoy tiene este mando aéreo. Como ya he dicho, quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y en particular a su actual director, Tomás Van de Valle, marqués de Guiselín, a sus predecesores en el cargo y a todo el personal de esta digna institución por el interés que esta Real Sociedad Económica lleva prestando desde hace más de 10 años con todos los temas relacionados con la aeronáutica en general y que a la postre nos ha llevado a la celebración de este centenario de la aviación en Canarias. Y además, motivado por mi condición de militar, permitirme que con motivo de este centenario haga una felicitación especial a todos nuestros historiadores de la aviación, entre los que hoy quiero destacar al Teniente Coronel Alzola, a los comandantes Antonio Padilla y Manolo Ramírez, y cómo no, a Manolo Ramos, nuestro coronel Ramos Almenara, pues todos ellos, con su trabajo a favor de la aeronáutica, dedicación y perseverancia, aun estando en situación de retirados, continúan siendo un referente de vocación militar y espíritu aeronáutico. Vamos, un digno ejemplo a seguir para todos cuando nos retiremos. Como para conseguir que te escuchen en una conferencia de este tipo, lo mejor es hacerse amigos, quiero empezar agradeciendo a los futboleros hoy doblemente el que hayan asistido, ¿no? Hoy día de Champions, y sé que hay muchos futboleros. Aunque estoy seguro que los madridistas hubieran preferido que hoy se jugase el Madrid en lugar del Barça, porque por mucho que sufran oyendo este ladrillo de conferencia, seguro que es mucho menos de lo que sufren habitualmente viendo al equipo de Mourinho. Para explicar cómo en una nación que tiene ejércitos milenarios el centenario de la aviación es algo tan importante, baste decir que si hablamos de aviación, hablamos de tecnología y su avance. Y solo con fijarnos en la tecnología de ayer y de hoy, lo que ha significado para la sociedad, es difícil pensar algo que haya tenido más avance en los últimos 100 años. También hace más de 100 años ya se hablaba de la situación geopolítica del archipiélago canario y de su excepcional clima, aspectos que, unidos a la distancia de las islas con la península, hiciera que ya en aquella época la defensa y la seguridad se sintiera como algo cercano e importante. Al igual que entonces los medios y vías de comunicación ya hace más de 100 años tuvieran la máxima relevancia. Hoy en día, además, se confirma que las Islas Canarias son, entre otras muchas cosas, pues uno de los más importantes destinos turísticos, ruta nacional hacia Iberoamérica, puente entre Sudamérica y Europa, tienen un lugar geográfico privilegiado frente a la fachada oeste de África, tienen una posición destacada en el campo de la exploración y la recepción espacial, pero somos todos conscientes que todas estas maravillas de las Islas Canarias de nada servirían si estas islas no estuviesen bien comunicadas y no fuesen seguras. Y ahí es donde está el valor de la aviación y donde la aviación militar habla con voz propia. El objetivo de esta conferencia es hacer un repaso de lo que ha sido de la aviación militar hasta la fecha y su relación con la sociedad a la que pertenecemos. Y para repasar la historia de la aviación militar en Canarias y lo que lo rodea, la voy a hacer referencia a 3 etapas distintas. Una primera etapa desde el año 1913 hasta el año 1939, lo que es lo mismo, desde el primer vuelo en Canarias hasta los comienzos o el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En este periodo vinieron muchos aviones militares a las Islas Canarias, pero todos venían de paso. La segunda etapa, desde 1939 hasta 1976, año en que terminó el conflicto del Sáhara, periodo en el que, por ejemplo, se crea la basería de Gando, se crea la Zona Aérea de Canarias, el Servicio de Búsqueda y Salvamento, además de que el conflicto del Sáhara tuvo mucha influencia en los medios aéreos desplegados y basados en las islas. Y la tercera etapa, desde 1976 hasta la fecha, donde el Ejército del Aire, consciente de la situación geopolítica de las Islas Canarias y la importancia que tiene la seguridad de las mismas, siempre ha puesto a disposición de los canarios los medios más modernos para asegurar la defensa de las islas y el control de su espacio aéreo. Terminaré ligeramente exponiendo, aunque lo haré a lo largo de la conferencia, cuál es la relación de la aviación militar y esta sociedad canaria a la que, no olvidemos, pertenece esta aviación militar. Empezaré con la primera etapa. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, lo acaba de decir Manolo Ramos ahora mismo y se ha dicho en otras conferencias, el primer despegue en Canarias lo materializó el piloto francés Leoncio Garnier en un avión Blériot 11. Llegó en abril del año 1913 al puerto de la Luz junto a su mecánico Agustín Mañero y con su aeronave desmontada, y realizó un vuelo de 20 minutos de duración en la zona denominada El Potrero de la hoy conocida barriada de Guanarteme. Durante esa década hubo otros vuelos, como por ejemplo el del también francés Poumot en el puerto de la Cruz, pero no hubo muchos más, porque la expansión de la aviación comercial en esa década sufrió un parón importante debido fundamentalmente al estallido de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, las propias exigencias de la guerra, como siempre ocurre, hicieron que durante ese periodo se acelerase de forma extraordinaria la tecnología aeronáutica, lo cual a la postre pues fue beneficioso para la aviación comercial, pues no hay que olvidar que la expansión de la aviación comercial siempre ha ido a remolque de la tecnología militar, y en este caso de la aviación militar. Bueno, pues fue a partir del año 1920 cuando todos los pioneros de la aviación se lanzaron a batir récords y a conquistar el espacio. Y en aquella época, en los años 20, las Islas Canarias tuvieron una importancia y jugaron un papel muy importante para el desarrollo de la aviación, pues casi todos los aventureros utilizaban las Islas Canarias como soporte técnico y logístico. Como curiosidad, prácticamente todos los vuelos transatlánticos que hacían escala a esta isla siempre llegaban al puerto de la Luz, por motivos protocolarios, pero todos ellos ya en aquella época despegaban de la bahía de Gando, porque ya en aquella época la bahía de Gando era la zona que reunía las condiciones más idóneas al respecto. De entre todas las aventuras, también conocidas como raids, y que la mayoría de ellos fueron para unir Europa con el cono meridional del continente americano, hoy me voy a limitar simplemente a recordar dos, ambas españolas y llevadas a cabo por militares españoles. La primera, el 18 de enero de 1924, 11 años después del vuelo de Garnier, fecha en la que se produjo el primer aterrizaje en Gando de 3 aviones militares españoles Breguet 14. Estos aviones estaban pilotados por los capitanes Martínez Estevez, Pardo y Bermúdez de Castro y el teniente Martínez de Pisón, e iban acompañados, escoltados por un hidraavión Dornier Wall pilotado por el comandante Ramón Franco. De este vuelo, además de la importancia del vuelo, es significativo recordar varias cosas. La primera, que fue la primera llegada a las islas de aviones convencionales, no hidroaviones por sus propios medios, es decir, llegaron volando. No eran hidroaviones, y no como el Garnier, que llegó en un barco desmontado, que probablemente fue la primera relación directa que tuvo la sociedad canaria y la aviación militar. Por los 3 aviones, curiosamente, se llamaban Gran Canaria, Tenerife y Archipiélago Canario, porque habían sido adquiridos por suscripción popular y donados al ejército como contribución patriótica con motivo del conflicto del Rif marroquí. Y por ello, en honor al pueblo canario, tenían esos nombres. De hecho, fue el periódico La Provincia el quien inició en agosto del año 21 la suscripción popular, que en 10 meses se consiguió el dinero,
y al primer avión se le llamó Gran Canaria. A ese proyecto también participó el Cabildo de Gran Canaria, que aportó en aquella época 2.500 pesetas. Como curiosidad o anécdota, decir que los otros 2 aviones fueron adquiridos con dinero obtenido en la isla vecina, en Tenerife. Gracias a este vuelo, además, se empezaron a valorar las excelencias del campo o de la zona del páramo de Gando, y empezó a madurar la idea de la necesidad de que hubiera un aeropuerto en el archipiélago canario. Y en esto Gran Canaria le ganó la mano a Tenerife, porque también ellos querían tener el primer aeropuerto en el archipiélago, pero fue por decreto del año 1930 y motivado por las excepcionales condiciones de la bahía de Gando, cuando se autoriza el que se empieza a construir la construcción del aeropuerto de Gando, a condición de que el Cabildo comprara los terrenos y se los donara al Estado para ese fin. Entonces, el presidente del Cabildo de esas épocas, Manuel González Martín, adquirió 750.000 metros cuadrados por 75.000 pesetas y gracias a ellos hoy están aquí el magnífico aeropuerto que tenemos y la base aérea de Gando. Y además en ese vuelo, el observador radiotelegrafista que iba en el avión era el capitán Mas de Gaminde, el que 17 años después sería primer jefe de la zona aérea de Canarias. Y hoy quiero volver a agradecer aquí al Ayuntamiento de Las Palmas el que haya honrado al Ejército del Aire y al Mando Aéreo de Canarias, dándole a una calle de la ciudad, en la zona de Alcarabaneras, el nombre de este aviador, el general Mas de Gaminde. El otro acontecimiento que quiero recalcar de esta etapa es, por la gran importancia que tuvo en la historia de la aviación, la hazaña del Plus Ultra, en la que el 22 de enero del año 26, el comandante Ramón Franco y sus compañeros cubrieron la distancia entre Palos de Muguer y Buenos Aires, necesitando 10 etapas y casi 60 horas de vuelo. Lo hicieron con su hidroavión, Dornier Wall, esta vez mejorado, la juventud diría tuneado, pues venía con mejores depósitos y motores auxiliares de combustible, y además en el Puerto de la Luz, como en el Puerto de Las Palmas, donde, como no, hizo una de las 10 escalas que necesitó, se le pusieron equipos de navegación mejorados. Esta época podría seguir hablando y podría seguir contando aventuras aeronáuticas hasta el año 39, ya que durante estos años no pararon de llegar aviones de todo tipo, como el gigantesco hidroavión alemán de 12 motores, la llegada del famoso piloto Lindbergh, en fin, pero pasaremos a la siguiente, porque todos ellos utilizaban estas islas, como he dicho, como base de apoyo, porque, como ya he dicho, todos ellos iban de paso. Fue en el año 39 cuando se materializó la llegada de los primeros efectivos desplegados a las islas, y su detonante fue la Segunda Guerra Mundial. Si durante la Guerra Civil Española no fue necesaria en las islas la presencia de aviones, en la Segunda Guerra Mundial la difícil neutralidad española en esa contienda originó temores para nuestra defensa. Y llegó el momento en que parecía inminente una invasión por parte de ambos bandos contendientes, fundamentalmente el aliado, por ende los británicos. Y aunque la invasión nunca llegó a producirse, el Ejército del Aire sí decidió desde ese momento el organizar una defensa aérea para proporcionar la cobertura de la defensa aérea del archipiélago canario. Y como resultado de la misma, en agosto del año 40, la primera unidad de la Fuerza Aérea estacionada a Canarias llegó a las islas. Esa primera unidad fue el 22 Grupo de Caza Expedicionario desde Getafe, estaba en Getafe, y estaba formado inicialmente por 24 aviones Fiat Chirri, Fiat 32 Chirris, y posteriormente se completó con la llegada de 2 hidros Dornier Wall que se estacionaron en lo que después fue la base de hidros del Puerto de la Luz. Al poco tiempo, en enero de 1941, fue cuando se decidió que estas unidades, que inicialmente vinieron como unidades de despliegue, se quedaran ya permanentemente en las islas, nombrándose, como ya he dicho, al coronel Mas de Gaminde, primer jefe de la zona aérea de Canarias y África Occidental. Desde ese momento, desde enero del año 1941, la defensa aérea y el control del espacio aéreo del archipiélago siempre ha tenido la máxima prioridad para el Ejército del Aire.
y en ese sentido siempre ha dotado a las unidades destinadas en el archipiélago canario de los medios necesarios para el cumplimiento de la misión, como sigue ocurriendo a día de la fecha. Y así fue como a finales del 41 la fuerza ofensiva que tenía la zona aérea ya tenía aviones de defensa aérea, de transporte, de reconocimiento, estaba materializada por el regimiento número 4 y estaba integrada por 24 aviones Fiat 32 Chirri, una escuadrilla de reconocimiento con 2 hidroaviones Dornier Wall, como he mencionado, y un exótico avión Fire Swordfish que se incautó a la Royal Navy tras un amarraje forzoso frente a las costas de La Güera. Y además por la 11 escuadrilla con 5 aviones de transporte Junker 42 proveniente de la primera escuadrilla del desierto de Cabo Hu. Y aquí, como curiosidad, quiero comentar que en esta unidad, en la base aérea de Gando a finales de los 40, estuvo un capitán volando los Chirris que no era otro que mi padre, al que mencioné antes que le hubiese gustado oír mi currículum, y que posteriormente se retiró de coronel, y que si viviese, este año cumpliría 100 años, pues al igual que la aviación en Canarias, él también nació en 1913. Durante los años 40 y hasta mediados de los 50, es decir, desde que el gobierno de España y consecuentemente el Ejército del Aire deciden enviar medios permanentes a las Islas Canarias y crear allí la zona aérea de Canarias, se vivió una etapa de relativa calma en las islas. Quizás por la disuasión de tener una aviación militar permanente en las islas, ayudado por una calma internacional, seguro que todo influía. Y fue en enero de 1955 cuando llegó a las islas el SAR, cuyas siglas SAR no quiere decir, como muchos piensan, Servicio Aéreo de Rescate, sino Búsqueda y Salvamento, pues provienen de la traducción inglesa de Search and Rescue, y bueno, SAIR, SAR, Servicio Aéreo de Rescate, Search and Rescue, Búsqueda y Salvamento. Este SAR de 1955 se ha transformado en lo que es hoy el 802 Escuadrón IRCC de Canarias. El SAR en Canarias empezó con 2 potentes aviones bimotores Grumman anfibios con base en Gando y con 2 helicópteros Sikorsky que inicialmente estuvieron destacados en Tenerife, pero que muy rápidamente volvieron a Gran Canaria. Desde entonces hasta la actualidad, el SAR ha ido variando el tipo de sus aviones y helicópteros hasta llegar a los que ahora tenemos. Los Hydros Grumman dejaron pasar en el 79 a los Fokker 27, equipados con paramisiones de búsqueda. Todavía los tenemos operativos, si bien el Ejército del Aire y el Mando Aéreo Canarias están en el proceso de cambiarlos por los aviones CASA 235, versión Vigilancia Marítima, BIGMA, de los que ya tenemos 2 en la base aérea de Gando, y aunque ahora operamos las 2 flotas, a partir del mes de junio volaremos prácticamente siempre los BIGMA y se darán de baja o se retirarán del servicio los Fokker 27. Por su parte, los helicópteros Sikorsky dejaron paso a los Augusta Bell en los años 68 y a finales de los 70 fue cuando empezaron a llegar helicópteros Super Puma, que son los que todavía tenemos. De la misión SAR, o la misión del SAR, podemos decir que nunca ha pasado desapercibida en las islas. La 51 Escuadrilla de Salvamento y ahora 802 Escuadrón tiene como área de responsabilidad para su misión fundamental 1,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el 80% sobre el mar, y ha dado soporte fundamentalmente al tráfico aéreo, al tráfico comercial, aéreo y marítimo, que es el eje fundamental de la economía canaria, de su turismo, de sus suministros y de su comercio. Igualmente, el SAR ha dado y da apoyo